Que el Sonyverso tal vez no acabó, película de Clayface confirmada y Sydney Sweeney es tendencia por vírgenes. Recuerda activar la campana para ver los videos antes que nadie. Comenzamos. ¿El Sonyverso sigue vivo? ¿Qué? A ver, sí. ¿Qué no el último video fue sobre el fin del Sonyverso? Así es. Entonces, ¿por qué hablo de que sigue vivo como villano de temporada anterior que regresaron porque ya no sabían qué hacer con la saga? Somehow Palpatine returned. Bueno, como les comenté en el video pasado, la declaración de que esta serie de películas estaba muerta fue un talento anónimo. En esta se mencionaba que Sony quería enfocar sus esfuerzos en la siguiente película de Spider-Man mientras el morboso, el venoso, la huevona y el crevenudo estaban en pausa indefinida. Pero esas pausas indefinidas, como las parejas que dicen que se van a dar un tiempo pero en realidad ya valieron. Realmente esta iniciativa e intento de universo era una bomba de tiempo, salvo por Venom que medio recaudaba taquilla. Salvo esa, todas las películas han sido fracasos estrepitosos y la burla del internet, salvo por Kraven, esa como que ha dado más lástima. ¿Cuánto duré? Eso que les dije fue la declaración anónima, pero al parecer Sony quiso limpiar su nombre esta semana y defender su universo con un artículo que le dio de exclusiva al sitio Variety. Y la información es prácticamente la misma, pero redactada de una forma que se ve un poco, digamos que menos peor. Para empezar, el artículo se titula "Aún después de Kraven y Madame Web, las películas de Marvel hechas por Sony aún no están muertas", lo cual a lo largo del artículo nunca se termina de demostrar con declaraciones sólidas. De inicio se menciona que Kraven podría tener una de las peores semanas de estreno que ha tenido cualquier película de Marvel, lo cual pues sí pasó, terminando el fin de semana con una recaudación de 11 millones, lo cual lo dejaría por debajo de Madame Web, esto contra un presupuesto de entre 110 y 130 millones. Después se declara que no necesariamente significaría el fin del Spunk, porque según Sony, su universo nunca existió en primer lugar. En el artículo se lee, técnicamente hablando, nunca hubo un universo de Sony Marvel o de Sony Spider-Man o ninguna designación similar a la del MCU. Sony nunca ha aproximado sus adaptaciones con un nivel intencional de cohesión narrativa. No sé ustedes, pero esto suena aún peor que decir que su universo murió, porque de plano están diciendo que nunca planeaban contar algo coherente a largo plazo. Y es que aunque sí dieron indicios de planes a futuro con un universo de villanos, la invasión de Null o la eventual llegada de Spider-Man que nunca llegó, pues es cierto que nunca tuvo coherencia. La otra razón por la que el Sonyverso no ha muerto es porque Sony planea seguir produciendo historias del arácnido, como Spider-Man 4, Spider-Verse 3 o la nueva serie de Spider-Man Noir. Con esto claramente quieren dar a entender que su Sonyverso realmente abarca todo lo que han sacado del Hombre Araña, de forma que las cintas de villanos serían los meros errores entre varios éxitos que han tenido. Y entre esos éxitos incluyen a Venom y a Morbius. ¿Qué? Sí, estos cuates juran y afirman que Morbius con sus 167 millones de recaudación sí logró tener ganancias para el estudio. Y esto suena a una mentira que te repites tanto que tú mismo te crees. Pero sin duda lo peor y lo más chistoso de este artículo fue esta revelación que lo cambia todo. Por años y años y años, desde la primera de Venom, ha habido banda que ve las películas de Sony con la esperanza de que Spider-Man haga acto de presencia. Por cosas como la carota que hizo Kevin Feige a Amy Pascal cuando mencionó que Tom Holland saldría en Venom, y las múltiples "ah, te la creíste", todos asumimos que Sony no tenía permitido legalmente poner al arácnido en sus películas. Sin embargo, de acuerdo a una fuente de Sony, el trato que tenían con Disney no impedía que usaran a Spider-Man en películas donde él no fuera el protagonista, o que no fueran tal cual del MCU. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué pusieron a Peter Parker feto en Madame Web? ¿O por qué quitaron a Spider-Man del origen de Venom? ¿O por qué no lo enfrentaron con el morboso? Pues al parecer el estudio sentía que las audiencias no aceptarían que el Spider-Man de Tom Holland apareciera en películas live action que no fueran del CUM, y que tampoco aceptarían que ellos tuvieran a su propio cabeza de red. Y pues parece que ni se les cruzó por la mente. Desde el inicio, todas estas cintas han sido el claro ejemplo de la ineptitud corporativa, de la idea de que las audiencias irán a ver cualquier cosa de superhéroes sin que tengan que echarle ganas. Pero sin duda este artículo, que planeaba dar esperanzas de un futuro de estos personajes, solo terminó de cimentar la terrible administración y planeación que hubo detrás de estas adaptaciones. Finalmente dicen que el estudio buscará discernir qué personajes de Spider-Man realmente merecen tener sus propias cintas, incluso planteando un reinicio de todo lo que habían hecho. Por otro lado, hay rumores de que Sony se está tomando estos fracasos muy seriamente, y que podrían venderle de vuelta los derechos a Marvel. Esto según una de esas insiders que a veces le atina, y muchas otras veces se lo inventa. Pero hagan lo que hagan, de favor, ya dejen de regarla. Se viene una nueva película basada en un villano de Batman, y en esta ocasión le tocará a Clayface protagonizar su propia historia. Es algo bastante irónico porque vengo de darles una noticia de películas de villanos donde no sale su respectivo superhéroe y que son un fracaso, y ahora les vengo a dar la noticia sobre una nueva película de villano donde potencialmente no saldría su respectivo superhéroe. ¿Cuál es la diferencia aquí? Pues que esta la verdad sí pinta bien, y no es porque prefiera una compañía de superhéroes sobre la otra, porque eso de la guerra de compañías es una estupidez, sino porque aunque han habido escasos ejemplos, DC Comics ha mostrado que sí puede hacer funcionar historias individuales sobre villanos. Bueno,
2 de 3 no está mal. Principalmente hablando de villanos de Batman, que como les comenté, hay algunos con historias propias que se pueden contar sin involucrar al hombre murciélago, como lo fue el Pingüino, ya que este no es un personaje cuyos planes giren alrededor de Batman, sino que tiene su propia agenda que después es frustrada por el héroe. De la misma forma, esta nueva película planea contar una historia que lo introduzca a este mundo sin mostrar necesariamente a Batman. En los cómics, Basil Karlo es un actor que enloquece volviéndose criminal, y eventualmente su cuerpo muta de forma que se convierte en un monstruo cambiaformas, hecho de lo que parece ser barro. Esta película buscaría contar su origen con un tono de terror, thriller y tragedia, por lo que podríamos ver algo como La Mosca de David Cronenberg, donde un científico lentamente se convierte en un monstruo. Puesto de esta forma, la historia suena que tiene mucho potencial, pero lo mejor sin duda es la cabeza pedona que está detrás de este proyecto, la de Mike Flanagan. Este cuate es considerado como uno de los mejores directores y escritores de terror en años recientes, con proyectos como Hill House y Doctor Sleep. Actualmente tiene su plato lleno con una nueva versión de Exorcista, donde le marcaron de último momento para que viniera a salvar la saga. Hay también una nueva serie de Carrie, por lo que Flanagan únicamente escribirá el proyecto y DC buscará quien lo dirija. El escritor ya había comentado desde hace años lo mucho que le interesaba hacer una película de este personaje. Supuestamente tomaría inspiración de la serie animada de los 90s y tendría un presupuesto no muy grande. Está programada para llegar en septiembre de 2026 y se espera que las grabaciones comiencen a inicios del próximo año. Otra cosa, también Matt Reeves producirá la cinta, y algo que dio mucho de qué hablar es sobre el rumbo tan interesante que le está dando James Gunn a este universo, con tanto énfasis en la calidad, porque él mismo se puso la regla de no dar luz verde a ninguna cinta sin que antes tenga un buen guión respaldándolo. De esta forma buscan salvarse de cosas como la fase 4 y 5 de Marvel, y por eso muchos de los proyectos que anunció en un inicio aún no han despegado, mientras que otros nuevos han surgido y se han trabajado con más velocidad, como es el caso de esta nueva película, además de que se está diversificando de gran forma las historias que va a contar. Como él mismo mencionó, una de las cosas que quiero establecer es que puedes hacer lo que sea en DC, desde algo para toda la familia como Superman, o hasta algo más sexual y violento, lo cual abre una gran puerta de posibilidades para ver historias de todo tipo, para diferentes públicos y así establecer este universo sin limitaciones. De momento el calendario de DC está de la siguiente forma: Superman llega en julio del próximo año con un primer tráiler que estaría llegando esta semana. En mayo de 2026 un proyecto sin título, luego en junio tendríamos a Supergirl, en septiembre de ese año a Cara de Barro, y en marzo de 2027 otro proyecto sin título. En cuanto a las cintas de otros universos, la animación del dúo dinámico tiene fecha para 2028, y The Batman parte 2 en octubre de 2026, aunque James Gunn acaba de revelar esta semana que siempre no hay primer borrador del guión. ¿Deberíamos preocuparnos? Porque se supone que debería empezar a filmarse a inicios de 2025. A lo mejor ya ni pienso en eso. Malcolm el del medio está de regreso. Así es, la serie más querida por todas las familias mexicanas. El fenómeno de Malcolm es muy interesante, porque aunque para los gringos era una familia completamente loca de clase baja, para nosotros era simplemente una familia común y corriente de clase media, que representaba casi a la perfección nuestras dinámicas familiares. Claro que su transmisión mediante televisión abierta gracias al legendario Canal 5 ayudó a que todos pudieran crecer viéndola. Gracias Canal 5 por tus repeticiones de Malcolm, Dragon Ball y porque ya vas a estrenar Deadpool en televisión abierta. La primera. No la nueva. Este legendario programa lanzó al estrellato a Bryan Cranston y recientemente ha vuelto a dar de qué hablar por casos como el de Frankie Muniz, que declaró no recordar parte de su tiempo filmando la serie, caso que fue hartamente exagerado por los medios como casi nunca lo hacen, pero por alguna razón y salido absolutamente de la nada se dio un anuncio que alegró al pueblo, el regreso de la serie. Este anuncio se dio mediante unos videos donde veíamos a Hal, Lois y al mismo Malcolm hablando de lo emocionante que era regresar a sus personajes 18 años después del final de la serie y 25 años desde que se estrenó por primera vez. Es como ver a los dioses regresar al Olimpo. Este revival vendrá de la mano de Linwood Boomer, creador de la serie original, lo cual esperemos que signifique que se mantenga el estilo, la calidad y humor de la serie. Y vaya, en años recientes hemos visto casos de revivals muy exitosos como el de X-Men 97, y otros que hacen que me hierva la sangre de solo pensarlo. Sí, te estoy viendo a ti, Betty la Fea, pero con el regreso de su creador y la duración de esta nueva serie podríamos tener algo bastante interesante. Y menciono la duración porque no estaríamos hablando de una nueva temporada, sino de únicamente 4 episodios, de forma que funcionaría como un epílogo de la serie para ver en dónde están los personajes tanto tiempo después. En este revival veríamos a Malcolm y su hija, quienes se ven arrastrados nuevamente al caos familiar cuando Hal y Lois le piden a su hijo que esté presente para su aniversario número 40 de su boda. Se desconoce la fecha de estreno y si el resto del elenco volvería, pero la pregunta más importante de todas es: ¿transmitirán los episodios en el Canal 5? Sydney Sweeney se vuelve tendencia por fotos filtradas. El caso de Sydney es uno bastante frustrante, porque representa el ciclo que muchas actrices jóvenes viven. Primero tienen unos cuantos papeles que la ponen al ojo público, y la gente las ama especialmente si son talentosas y atractivas. Luego, como tienen éxito, les empiezan a dar muchos papeles, y la banda, como con todo, cambia su opinión de la noche a la mañana tachándola de sobrevalorada, de no saber actuar, y que solo son famosas por su físico, algo que demerita mucho las carreras de estas actrices. Y en el caso de Sydney, ignorando muchos de sus proyectos donde demuestra su gran rango como actriz.
actriz, pero específicamente ella ha sido muy hostigada por su cuerpo. De hecho, los familiares contaban que los paparazzi se acercaban a ellos para pedirles que les ayudaran a conseguir fotos de la actriz en bikini. Recientemente eso mismo sucedió. Se filtraron fotos de la actriz en traje de baño que fueron tomadas sin su consentimiento por estos fotógrafos. Y estas fotos desataron el odio en internet, llenándose de comentarios sobre lo mal que se veía, lo mucho que había subido de peso y que todas las mujeres mienten sobre su apariencia. Realmente lo peor de estas fotos es que fueron una invasión a la privacidad, pero Sydney pues se ve como es, una joven atractiva y delgada. Claro que la banda, que jamás ha visto una mujer en su vida, por alguna razón espera que las actrices se vean siempre igual. Esto a como se ven con el cabello arreglado y maquillaje. Y tiene una imagen tan alterada de cómo se vería ver una mujer. Según ellos, al ver estas fotos, por alguna razón solo podían comentar sobre lo mal que se veía. En respuesta a esto, Sydney, quien recientemente entrenó muy duro físicamente para interpretar a la boxeadora Christine Martin, subió a Instagram una recopilación de sus comentarios, seguido de su ardua rutina donde presumió su físico. Si bien esto probablemente no cambie las opiniones de los güeyes sin afecto femenino, logró cambiar la conversación por completo adueñándose de la narrativa, una movida que fue aplaudida por muchos. Pero tú no seas como los güeyes que nunca han socializado con nadie. Dale like al video y suscríbete para que no seas como el incel promedio y mejore tu vida al instante. Aquí hay testimonios que lo confirman por completo. Los amos, se cuidan. Chao.